Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder estar otra vez con ustedes acá. Espero que puedan poner atención a esta nueva clase de Gálatas. Hoy nos toca estudiar Gálatas capítulo 2, versos 15 al 21. Espero que podamos aprovechar al máximo. Gracias otra vez, Johnny, por ayudarme en este proceso tan engorroso para mí, tan fácil para ti, porque lo hace muy rápido y muy bien. Pero sin ti no lo podríamos hacer. Y gracias a las personas, por cierto, que me han mandado sus reacciones desde varias partes de la ciudad y también desde el exterior. Tenemos varios oyentes en la ciudad de Maracay, Estado Aragua. Saludos a los Estado Aragua. Siempre me comunico con ellos a través del WhatsApp y gracias, hermanos, por comunicarme sus impresiones sobre el estudio. Y ahora entiendo que tenemos a otros estudiantes en Maracaibo también. Así que bueno, si vamos creciendo, qué bueno. Espero que cada quien tome de esto lo que le sirva, lo que el Señor le muestre. Y no tiene que tomarlo todo, no tiene que tomarlo todo. Pero lo que sirva, aprovéchelo, disfrútelo, compártalo con toda libertad, recomiéndeselo a otros si lo ve importante y así podemos avanzar. Recuerden, en la iglesia estamos teniendo ya los programas dominicales a las 11 de la mañana todos los domingos presenciales. Gracias a Dios, cada domingo que hemos tenido la reunión ha ido avanzando un poco más la asistencia y todavía con los cuidados necesarios por esta enfermedad que estamos pasando a nivel mundial. Pero bueno, tengan paciencia. Si no tiene que ir, si no se siente con tranquilidad en ir a la iglesia, no lo haga. Sigan viendo los programas por televisión, por su iPad, por donde lo pueda hacer. Y las clases también de esta manera. Espero que muy pronto podamos superar esta etapa y volvernos a reunir. Y ya, yo sé que hay varios hermanos que están animados para eso, pero tenemos que esperar las direcciones y los momentos correctos. Gracias a Dios porque Él nos está guardando, nos está cuidando. Y como les dije, estamos entrando hoy ya al capítulo 2 de Gálatas, los versos 15 al 21. Ya estudiamos la semana pasada una parte muy importante sobre la famosa confrontación entre Pablo y Pedro. Y hoy vamos a continuar con ese tema, aunque pareciera que la discusión se acaba entre ellos en el verso 14, como que estudiamos hasta la semana pasada. Lo que está siguiendo en esta parte que voy a continuar hoy es la comprobación, por decir así. Por eso es tan importante este párrafo, porque es como la comprobación teológica de lo que está pasando. Este pasaje tiene mucho contenido teológico, muy importante para estar claro en los principios que movieron esto, ¿verdad? El por qué Pablo hizo ese enfrentamiento con Pedro, tan fuerte, tan duro. Y como decía el pastor, por cierto, el pastor Mateo en el mensaje del domingo pasado en nuestra iglesia, el por qué hacemos las cosas, cuál es la base teológica para hacer lo que hacemos. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Y por cierto, el pasaje es muy extenso, tiene mucha información y lo vamos a hacer en dos partes, en verdad. La semana que viene estudiaremos otra vez este mismo pasaje, con otra parte que vamos a cubrir. Pero vamos a orar y a pedirle al Señor que Él sea el que dirija esto. Así que de la mejor manera vamos a tratar de caminar en este pasaje juntos. Oremos. Gracias, Padre, por la bendición de ser tus hijos y de reconocer que toda dádiva, todo buen don viene de tu mano. Tú eres el Dios de amor y el Dios de justicia, el Dios de perdón, el Dios de misericordia y el Dios, Señor, que siempre está atento a nosotros y nunca nos abandona. No hay sombra de ti de variación, Señor. No hay sombra en ti de variación. Por eso pedimos que nos acompañes en este estudio, esté con nosotros, que tu Espíritu Santo, como lo prometió el Señor, nos guíe a la verdad. Y te ruego que cada corazón de cada hermano y hermana que me está escuchando en cualquier parte que me escuche, pueda ser bendecido por esta palabra y la explicación que vamos a hacer. Y te ruego, Señor, que no solamente la entendamos con nuestra mente física, sino que lo podamos pasar a nuestra práctica diaria como cristianos que queremos vivir. Gracias por este tiempo y gracias por cuidarnos en todo lo que estamos haciendo. Y sigue bendiciendo a mis hermanos y hermanas en sus hogares. Y esperamos que muy pronto nos des la oportunidad de estar juntos otra vez estudiando en la iglesia con nuestros hermanos de la clase. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bien, como les dije, estamos trabajando entonces en el capítulo 2 de Gálatas, los versos 15 al 21. Voy a pasar a leerlos para que tengamos todos la misma base de estudio. Dice Pablo en el verso 15 del capítulo 2 de Gálatas: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de servir a Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Bien, como dije, muy profundo el pasaje, muy interesante, con muchísima carga teológica, porque Pablo va a explicar el porqué de estas cosas, el porqué estaban pasando y cuál era la base teológica que le quería dar, ¿verdad? Y la semana pasada estudiamos toda esta parte donde hubo esa confrontación entre Pedro y Pablo. Y aunque este tema en este rato, en esta primera parte de la lección, está muy relacionada con el pueblo judío, y usted podría decirme, Jaime, ¿por qué no saltas esa parte entonces si está relacionada con el pueblo judío? Recuerden, para entender el Evangelio necesitamos saber las raíces de dónde viene. Y por eso es tan importante estudiarlo, y porque Pablo va a hacer aquí para nosotros una gran enseñanza para que podamos entender las partes básicas del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo reflexiona de una manera bien interesante, ¿verdad? Y especifica que era un problema que si no se aclaraba, y por eso lo hace de una manera tan dura, amenazaba con confundir prácticamente la cristiandad. Como lo dije la semana pasada, prácticamente se estaba dividiendo la iglesia de Gálatas por estas discusiones que se estaban presentando en este momento. Y vamos a estudiarlo por parte y poco a poco vamos a ir caminando a medida que avanza la clase. Hay un hecho, ¿verdad? Una experiencia de conversión que Pablo está claramente afirmando. Y este pasaje, este versículo 15, como comienza, lo vamos a explicar un poquito más adelante. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, es la afirmación de Pablo. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie es justificado. Pablo aclara ese hecho, lo que llamaríamos el hecho de la conversión. Creíamos algo, entendimos esto y ahora creemos esto distinto, ¿verdad? ¿Qué implicaba esta conversión? Y quizás es una palabra que usamos mucho en nuestra iglesia, la palabra conversión, fulano o sultano se convirtió. Y vamos a explicar un poco qué entendemos por eso, ¿verdad? Pero Pablo declara, hablando de esa experiencia común que tenía con Pedro, que ambos venían de la raíz judía, ambos venían de esa base, pero ambos llegaron a una conclusión que dentro de ese plan de Dios que Dios había establecido, de que ese Cristo que habían reconocido, ahora lo descubrían como el Mesías de Dios, como el agente que Dios usó para la salvación, y que alcanzan esa salvación, ambos se habían acercado a esa salvación por la fe.
Y este acercamiento quedaba implícito una negación a lo que antes creían. Recuerden, los judíos, y Pablo era judío y Pedro era judío, los judíos creían que ellos podían acercarse a la aceptación de Dios por el cumplimiento de las obras de la ley. Y ahora dice, esta conversión implicaba que hemos entendido que es en Cristo y no en la ley como nos acercamos a Dios. Nos acercamos por la fe. Y ahí queda implícito esa negación de que Dios nos acepta por las obras mediante la ley. La negación, porque ya no es así, nos acepta a través de la fe en Cristo Jesús. Y también implica esta conversión que es de que estamos hablando, y lo va a dar detalladamente de varias formas. Implica que la vida del cristiano no es una existencia sin ley, y va a empezar a explicarlo, ¿verdad? No es que nos quedamos sin ley, claramente lo dice en el 17. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Esa sentencia que comenzó Pablo afirmando allá en el versículo 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores, se contrapone o se contradice cuando en el 17 dice, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Por supuesto que Pablo reconocía que eran pecadores, y hay varios versos en la Biblia sobre esto, ¿verdad? Pero allá estaba haciendo una sentencia muy judía, muy del pueblo judío, que ahora está aclarando, pero no quedamos sin la ley, no quedamos sin esa base. Y al encontrar la salvación en Cristo, es lo que está diciendo Pablo, y no en la ley, eso no significa que Cristo nos deja ahora la libertad para pecar o para desobedecer a un alejamiento, ¿verdad? Aunque la ley es buena, y lo he visto muchos en otras ocasiones, aunque la ley es buena, las directrices para el cristiano que ahora ha creído en Cristo y que ha creído en Cristo por la fe y ha tenido esa conversión, las directrices para su vida, la vida cristiana, ahora están en Cristo, ahora no están en la ley. Ahora están en el Espíritu Santo que mora en él. Repito, ya no están en la ley. Al venir a Cristo, el cristiano de origen judío, como Pedro y Pablo que tenían el origen judío, pierde totalmente la oportunidad de regresar a la ley antigua como medio de ser aceptado por Dios. Recuerden, dije, la ley es buena, sí, pero lo que no es un medio para ser aceptado por Dios. Y aquí está la clave, que es lo que está explicando Pablo. La ley es buena, sí es buena, y usted puede cumplirla. No quiere comer carne, no coma. No quiere circuncidar a sus hijos varones, circuncídelo. Quiere guardar ciertos días, hágalo, pero no lo ponga como un medio para ser aceptado por Cristo o por Dios. Solo podemos ser aceptados por Dios a través de su agente salvífico de salvación, que es Cristo Jesús. Somos aceptados en Cristo, y al hacer eso negamos que podemos ser aceptados por el cumplimiento de la ley. Al convertirse a Cristo, ese cristiano judío ahora encuentra su fuerza y su vida espiritual a través de la muerte y la resurrección de Cristo, a través de ese Cristo crucificado, muerto y resucitado, a fin de que ese Cristo resucitado le conceda esa nueva vida y ahora pueda vivirla en el poder del Espíritu Santo. Y es el énfasis que sigue haciendo él en los versos que continúan, especialmente 19 al 21. Repito, al convertirse a Cristo, el cristiano judío, y por eso les dije al principio que era muy referente a los judíos esta primera parte, va a encontrar el desarrollo y la fuerza de su vida espiritual no en las obras de la ley, sino en ese Cristo que vivió, fue crucificado, sepultado, resucitado al tercer día, a fin de que ese Cristo resucitado le conceda a ese cristiano judío nueva vida y pueda vivirla de esa manera con la ayuda del Espíritu Santo que ahora mora en él. Y Pedro y Pablo, tanto ellos dos, se acercaron a Cristo y obtuvieron la salvación sabiendo que era la gracia de Dios lo que se lo proporcionaba. No se encontraban en la ley la posibilidad. Y vamos a trabajar sobre eso para aclararlo muy bien, ¿verdad? Ellos encontraron la salvación en Cristo Jesús a través de la gracia de Dios.
no a través de las obras de la ley, porque la ley no lleva a la salvación, la ley lleva a la muerte. Recordemos aquí en Gálatas que la iglesia se componía de judíos y gentiles en esa parte del imperio, ¿verdad? Pero por supuesto que había mucho más gentiles cristianos y ese era el conflicto que se estaba presentando. Para los judíos, recuerden, la ley para los judíos, además de ser la palabra de Dios revelada, también se había convertido en sus distintivos como país, como ciudadanía, en reglamentos sociales, y esos reglamentos los distinguían a ellos de los otros grupos con que ellos les tocaba vivir. Aquí había grupos de judíos cristianos quizás tratando de vivir en sociedades muy iguales a sociedades no judías, y esos distintivos de la ley los separaban. Y percibían a esta ley como un modo de vida. La circuncisión, la pureza de los alimentos, el guardar los días, todo esto eran principios que los distinguían, sus principios morales. Y yo diría que la pregunta era, un cristiano judío que había creído, pues ya dije cristiano judío que creía en Cristo, ¿verdad? Debía que sujetarse a la ley mosaica, estando ya bajo el cristianismo, tenía que hacerlo, y es la pregunta que están discutiendo aquí. Se debería exigir a esos gentiles que ahora eran conversos al cristianismo, que tenían que aceptar el judaísmo y que tenían que aceptar las leyes judías como parte de sus reglas. Y repito, quizás para nosotros en el siglo XXI no nos llame mucho la atención el término de la ley, pero es importante entenderlo, y para los judíos lo era. Y para los judíos sí lo era, porque era su columna vertebral, no solo de su creencia, sino también de su vida social. Y tenían siglos viviendo de esa manera, y muchos de ellos se negaban a dejarla aún cuando se convertían a Cristo. Y si se convertía a Cristo, debía abandonar entonces toda aquella herencia judía, o debía completarla o agregarle Cristo más la ley. Y esto es lo que estamos discutiendo. ¿Qué somos? La respuesta quizás que ellos hacían, ¿qué somos? ¿Seguimos siendo judíos? ¿Somos judíos cristianos o somos cristianos sencillamente? ¿Estamos reformando el judaísmo o estamos comenzando algo nuevo que ahora llamamos la iglesia? Y eso era fuerte en esa sociedad, ya di las razones por las que era muy fuerte, ¿verdad? Y este es el centro de la discusión de Pablo con Pedro en ese momento. Y ellos habían encontrado una aceptación con Dios a través de Cristo, y no sé si Pedro se daba cuenta de todo el alcance que tenía para él. Esa nueva relación con Dios y esa suficiencia de Cristo como Salvador y del nuevo pacto de la gracia de Dios y esa nueva vida en el Espíritu. Pedro tenía que entender, y Pablo se lo estaba explicando, que ahora para él Cristo era suficiente para su salvación. Si quería ser aceptado por Dios, tenía que hacerlo a través de Cristo y no a través de las obras de la ley. Para Pablo, la obra de Cristo era completa y la ley quedaba completamente a un lado, como un periodo ya cumplido de la historia. Si ustedes quieren leer algo sobre eso, la semana siguiente lo vamos a seguir estudiando. Si queremos estudiar un poco más sobre eso, ustedes pueden leer en su casa Gálatas 3 mismos, 19 al 25, para que puedan completar esta historia que estoy dándole, ¿verdad? Pablo reconocía esto, que Cristo era completo en su obra y la ley quedaba atrás. Para Pablo, la moralidad cristiana y la vida delante de Dios no se basaba en la observancia de la ley. No se basaba en nada de eso, sino ahora se basaba en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo y en la presencia del Espíritu Santo en la vida. La verdadera vida cristiana delante de Dios, ahora para Pablo se vivía por medio de Cristo y por el poder del Espíritu Santo en su vida. El hecho de una experiencia común que tenía con Pedro, le está diciendo, los dos entendimos esto. Y aquí encontramos, por decir así, cuál era esa parte original. Y la condición original, por eso que el 15 lo hace con mucho énfasis, además del acto de fe en Cristo Jesús
lo explica, hay dos elementos que es bueno resaltar para nosotros. Un acto de fe en Cristo Jesús era importante y Pablo lo llama esa experiencia de conversión que él estaba entendiendo, ¿verdad? Y ellos habían tenido ambos esa experiencia. Otra vez, si usted lee el 15 y el 16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Fíjense como lo dice Pablo al principio, reconocemos las obras, que lo que hacemos es por Cristo Jesús y no por las obras de la ley. El punto aquí está, Pablo está reconociendo que Pedro tenía esa misma actitud o esa misma experiencia. Era por gracia. Ambos, estos judíos, ambos habían entendido que era por gracia en Cristo Jesús, quien era el Mesías de Dios, quien llevó a cabo la famosa palabra justificación. Y al entender este acto, se nos lleva a ir a ese acto, a ese encuentro por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Que llevó al cabo ese acto tan importante. Y es interesante que lo reconozcamos así, porque ese acto de justificación es la clave para entender la nueva vida en Cristo. Y entendían esto, que al llegar a la fe a Cristo Jesús, no se hacía por las obras de la ley, sino el camino era otro. En ese mismo capítulo que estamos leyendo, ahí lo empieza a decir, y cuando él expresa esa actitud en el 15, somos pecadores, somos judíos de nacimiento y no pecadores. Estaba hablando como judíos porque los judíos creían que ellos eran salvos sencillamente por ser judíos. Pero ser judío de nacimiento sí tenía sus privilegios, ya inclusive lo estudiamos anteriormente y en Romanos también lo estudiamos. Y Israel tenía beneficio del pacto, el beneficio de la promesa, el beneficio de los patriarcas, ¿verdad? Y lo estudiamos en Romanos 3, 1 al 2, 9, 4 y 5, Efesios 2, 12 también lo nombra. Y los judíos valoraban esto tremendamente y miraban a los otros, a los gentiles, como pecadores. Por eso Pablo dice, nosotros no somos ese tipo de pecador gentil, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en muchísimas otras enseñanzas. Voy a repetir un poco lento la cita porque siempre la hermana Gladys me pide que lo haga de esa manera. Estoy hablando de Romanos 3, 1 y 2, Romanos 9, 4 y 5 y Efesios 2, 12, que ya lo hemos pasado hacia atrás, ¿verdad? Y hay otros pasajes que nombran estas cosas. 1 Corintios 9, 21, también es otro pasaje interesante. Y Pablo y Pedro tenían esa seguridad. Los judíos veían el pecado como algo ajeno a ellos. Creían que ellos eran justos por ser judíos y por observar la ley. Ellos la cumplían. Los gentiles no lo hacían, no la cumplían, no lo obedecían, no la tenían. Por eso él dice, no somos pecadores paganos, está hablando como un judío. Pero por supuesto ya vimos que Pablo no creía en eso, porque después, varios versos atrás, él dice entonces si somos pecadores, ¿verdad? Pero Pablo estaba haciendo un énfasis especial, el reconocimiento de la salvación en Cristo Jesús, y lo hace en ese verso 16, que lo he leído ya por 2 ocasiones. El reconocimiento, nadie se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Ese reconocimiento es importante. No era muy natural entre los judíos reconocer estas cosas. Los judíos no aceptaban esto y era difícil para ellos porque ellos buscaban la aceptación de Dios en el cumplimiento de la ley. Y Pablo dice aquí claramente, nadie es reconocido o aceptado por Dios por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Ustedes pueden buscar Romanos 9, 30 al 33, que hace ese énfasis, por cierto, igual que Romanos 10, 1 al 4. Romanos 9, 30 al 33 y Romanos 10, 1 al 4. No puedo leer todos los versos porque pasaríamos la clase, la haríamos mucho más extensa. Sobre los judíos creyentes, estos términos eran importantes y para nosotros son importantes hoy entender estos términos. Voy a usar estos 3 términos que es lo que Pablo usa aquí. El término justificación, el término obras de la ley y el término fe. El término fe. Justificación, obras de la ley y fe.
¿Qué es la justificación por la fe entonces? Sin duda que es una doctrina básica para nosotros como iglesia, especialmente a partir de la Reforma en el siglo XVII y parte del XVIII. Era la base donde Martín Lutero encontró: solo por los méritos de Cristo, solo por los méritos de Cristo puede alguien ser aceptado por Dios, o puede alguien ser aceptado delante de Dios. Y quien confíe en esa promesa divina encontrará la aceptación. Y ese descubrimiento, tanto para Martín Lutero, para la iglesia de aquel tiempo, para los apóstoles en el tiempo de ellos, como para nosotros, fue para ellos y debe ser para nosotros una doctrina fundamental para la iglesia cristiana. Nosotros creemos en la justificación, en la aceptación delante de Dios solamente por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué significa ese término justificación? Es un término muy legal, venido del derecho jurídico, ¿verdad? Y describe cómo somos aceptados delante de Dios. El pastor lo ha explicado de muchas maneras en la iglesia, en sus mensajes, ¿verdad? Todas las personas se encuentran ante Dios en un dilema irresolvible, por decirlo así. ¿Cuál es ese dilema? Somos culpables de la desobediencia a la ley de Dios. Recuerden que la ley decía que si apenas se desobedecía algo de la ley, aunque sea una tilde, se hace culpable de todo. Y todos hemos desobedecido la ley. De hecho, de pensamiento y de palabra lo hemos hecho. Entonces, el hombre quedaba sin remedio ante Dios para ser aceptado. ¿Cómo podía hacerlo si ya era pecador y ya era condenado? Su única esperanza entonces, y ese es el dilema que tenía, su única esperanza es que alguien, de algún modo, Dios, que era el juez, los perdonara. Sencillamente los perdonara. Resolviera Dios el problema. Les quitara la culpa. Ahora, ¿con qué se encontraba esto? Con un Dios que es amor y quiere hacerlo, pero con un Dios que es justo y no puede violar sus propias órdenes. Ese es el dilema del hombre. Aunque busque a Dios, no puede hallarlo por su pecado. Y Dios no puede perdonarlo, sencillamente dejar pasar la culpa, porque es justo y por su moral no puede pasar por alto el pecado. Y entonces la situación humana quedaba sin esperanza. Pero ahí es donde entra Dios a seguir actuando por nosotros. Dios y su agente divino, Cristo, el agente de salvación, recibe el castigo que yo merecía. Recibe el castigo que el hombre merecía. Él asumió mi culpa y la llevó a la maldición de la ley al ser crucificado. Recuerden que en Gálatas 3:13 vamos a leer dentro de poco, lo puedo leer en este momento, Gálatas 3:13, dice aquí, Cristo nos resucitó de la maldición, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo recibe sobre él, justo y perfecto, recibe él la maldición que era nuestra maldición. Y ahí está la gran clave, por decir así, de la justificación. Ahora, porque él se puso entre Dios y yo, recibiendo el castigo él que yo merecía, esa obra de Cristo, esa confianza que yo puedo poner en él, que se llama fe y lo estudiaremos en otro momento, nos rendimos a él. A través de ese proceso, somos entonces declarados justificados delante de Dios. ¿Qué significa justificado? Justos, aptos, limpios, sin culpa, con justicia delante de Dios. Repito, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, quien tomó la maldición que debía estar sobre mí, la tomó sobre él. Esa justificación nos pone a nosotros ahora en una nueva posición. Ya no somos responsables del pecado porque Cristo lo pagó por mí. Además de eso, Dios nos da el Espíritu Santo para ser transformados en nuestro carácter, en nuestra vida diaria. Toda persona que es justificada entonces vive inevitablemente una vida coherente con esa justicia que recibió, con esa justificación que recibió. Otra vez, no por obras de la ley, no.
son obras meritorias para ganar el favor de Dios. Pablo lo reconoce que no es así. Por eso hace ese énfasis. Una obra conforme a la ley de Moisés, Dios nos acepta si la cumplimos. No podemos cumplirla. Entonces, una conducta que los separa de los gentiles, sencillamente tampoco es. Es la gracia de Dios. Todo ese proceso de circuncisión o de alimentos o de reglas sociales o de reglas de día tenían mucho que ver con la ley, pero ninguna de esas obras nos hacía aceptos delante de Dios, nos daban acceso a Dios. Solo la obra redentora de Cristo, asumiendo a Él el castigo que yo merecía, es que me puede dar ese acceso a Dios. Y Pablo sabía que el convertirse a Cristo implicaba una confesión o una declaración de que era aceptado de parte de Dios y que era aceptado no por las obras de la ley, no podía obtenerse por las obras de la ley, sino por la obra redentora de Cristo Jesús. El cristiano entonces, o Cristo, es el cumplimiento de la ley. Y con esa revelación, la trascendencia superaba la ley de Cristo o la dejaba atrás. Romanos 10:4, ustedes pueden leerlo. Gálatas 3, 19 al 25, pueden leerlo. Voy a leer Gálatas 3, 19 al 25. Mire lo que dice aquí, que es interesante. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Estoy leyendo Gálatas 3, 19. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiese promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro propio guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a esa guía. Pablo deja atrás, con esta explicación, deja atrás la ley y pone a Cristo como única posibilidad de ser salvo. Observar entonces la ley, o tratar de observar la ley, después de haber conocido a Cristo, niega la suficiencia de la obra redentora de Cristo. Repito esta frase porque es muy importante. Observar la ley o tratar de observar la ley como medio de ganar la aceptación de Dios niega la suficiencia de la obra salvadora de Cristo. Es como un traslado al tiempo hacia atrás, antes de Cristo. Eso, o por eso, es tan terrible que es como negar el propósito de la obra de Cristo. Cristo vino para quitar todo eso y poner su vida por nosotros. Ahora se comprometería Cristo en negar la ley y no se puede servir a Dios, a la ley y a Cristo a la misma vez. Y Pablo se opone muy fuertemente a esto. Las obras no son un medio para alcanzar la aceptación de Dios. Las obras más Cristo lo convertiría en una perversión del Evangelio. Y por eso Pablo es tan duro en este caso con la situación de Pedro, ¿verdad? Hacer lo bueno de la ley no es malo. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero no lo haga como un medio de salvación. La obediencia a la ley como manera de buscar la aceptación de Dios es ofensivo a la obra de Cristo. Creer que yo puedo, por mi buena conducta, ganarme el favor de Dios es ofensivo a la obra de Cristo. Por eso Pablo está en esta, por decir así, no es que está en contra de las buenas obras. Y ya en Gálatas 5, 22, 23 vamos a ver un poco de esto cuando lleguemos allá. Y esto es lo que llama justificada por la fe. Justificación delante de Dios por la fe exclusivamente, sin las obras de la ley. Ahora, hablando de la fe, ¿cómo se llega a esta justificación? Pablo dice, se hace por la fe. Y quizás
tenemos que entender muy bien esa palabra fe. ¿Cuál es la fe que salva? ¿Cómo se descubre la fe? La fe es como un asentamiento o una confianza o una rendición o un compromiso ante Dios. Para Pablo la fe es la respuesta necesaria de alguien que quiere vivir en paz con Dios. Romanos 1.17 lo dice, Romanos 3.22 lo dice, repito, Romanos 1.17, Romanos 3.22. Para Pablo la fe es la respuesta necesaria de alguien que quiere vivir en paz con Dios y se contrapone a los principios de hacer las obras de la ley para ser salvo. Se contrapone totalmente. Esta fe requiere una aceptación, es una fe entendida, una aceptación de ciertos hechos básicos. El primero es Cristo Jesús como Mesías de Dios. Debemos aceptar o creer que Cristo fue enviado por Dios como Mesías, de que murió y resucitó por nosotros. Romanos 4.24 lo enseña, que Él murió y resucitó por nosotros, que es una salvación provista por Él exclusivamente. Segunda Tesalonicenses 2.12. Segunda Tesalonicenses 2.12, y hay mucho más sobre eso. Y tiene un comienzo, esta fe tiene un comienzo y es un comienzo que se mantiene también con el tiempo. Déjenme leer este verso, Romanos 1.17 para ustedes. Romanos capítulo 1, verso 17, que es un verso bien interesante y yo quiero leerlo para ustedes y así poder tener esa base con nosotros. Romanos 1.17. Miren lo que dice. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. El famoso verso que descubrió Martín Lutero, ¿verdad? O que por fin se le fue revelado. Romanos 1.17, lo repito. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Miren lo que les estaba haciendo el énfasis, ¿verdad? La fe es nuestro comienzo y la fe es nuestro continuo vivir en el Dios. El justo por la fe vivirá. No es que comenzamos por la fe y continuamos por las obras, no. La fe al comienzo, la fe durante y la fe al final. La fe es pues la respuesta inicial de aquel alma que cree y a la vez es la constante confianza en Cristo Jesús y que nos lleva a la obediencia y una obediencia a Él solamente. La fe es una aceptación completa, una confianza y una rendición a Cristo Jesús como Salvador. Para Pablo, cuando él habla de la justificación por la fe, es un acto inicial de confianza, pero también es un permanente acto o una disposición constante a seguir confiando y a seguir obedeciendo. La fe al principio, la fe durante y también la fe al final. Y por supuesto, esto excluye las obras de la ley. Creer que puedo ser salvo por la fe más las obras de la ley es imposible porque un principio excluye al otro. O soy salvo por la fe exclusivamente o por las obras de la ley exclusivamente, pero no puede ser por los dos. Por eso cuando hablamos de un acto de fe en Cristo, Pablo y Pedro también lo entendían así, que no puede ser justificado por ninguna otra cosa aferrándose a la ley. Solo por la fe en Cristo Jesús se justifica al hombre. Ellos dos tuvieron esta experiencia y por eso lo nombra, ¿verdad? Tuvieron esta experiencia, aunque tuvieron experiencias bastante distintas en su conversión. Recuerde, Pedro tiene una conversión, por llamarla así, muy larga y muy accidentada. La de Pablo es una conversión muy definida, aquel famoso encuentro con Cristo en el camino de Damasco. Y de ahí en adelante, Pablo ofrece un cambio muy fuerte, ¿verdad? Pero Pedro se origina ya al principio en Jerusalén y Galilea. Quizás fue su punto máximo allá cuando hace aquella famosa confesión en Marcos 8 sobre tú eres el Cristo, ¿verdad? Esa confesión mesiánica. Pero también tuvo titubeos en Marcos 14 cuando se encuentra ante la pasión y muerte de Cristo. Tuvo aquel titubeo tan fuerte que lo conocemos como la negación de Pedro y tuvo otra vez una gran
avivamiento durante la resurrección. Lo vemos en Juan 21. Después de la resurrección, como Pedro coge fuego, ¿verdad? Y, por supuesto, tenía una conversión madura, por llamarlo así, en Hechos 2, después de Pentecostés. Aunque después de eso siguió teniendo problemas. Si ustedes leen Hechos 10, 1 al 11, se dan cuenta que Pedro tenía ese otro problema. Pero esa madurez a que él llega se aprecia luego en las cartas que él escribió, en las epístolas que escribe. Pedro tuvo un proceso largo, no así Pablo, que tuvo un proceso más bien repentino y fuerte. Pero ambos habían rechazado el sistema de la ley y se habían abrazado a Cristo por la fe en el único como suficiente Salvador. Ahora, tuvieron esta conversión. ¿Y qué implica esta conversión? El cristiano ya no vive más por la ley. No es que vive sin ley. Era el temor de los judíos, pero estos cristianos se van a hacer paganos, cristianos paganos porque no obedecen la ley. Pero Pablo sostiene que Cristo no promueve el pecado. Y Pablo y Pedro lo dejan muy claro. Ser aceptado por Dios sin la ley, por la fe. Pero el cristiano vive algo distinto al judaísmo. No es lo mismo. Y eso era difícil para aceptar, recuerden, a los judíos. Todos somos pecadores. Y nos acercamos a Cristo por una declaración que Dios hace de nosotros como justos. Y ante Dios somos justos y por eso hace ese énfasis Pablo, ¿verdad? Cristo es siervo del pecado de ninguna manera, en el verso 17. No sirve el pecado, elimina el pecado por su obra en la cruz. Y los judíos encontraron esa aceptación por el cumplimiento de la ley imposible. La obra y la vida de Cristo no es una vida de pecado, es una vida del Espíritu Santo. Todo cristiano no promueve el pecado, mejor dicho. Todo cristiano no promueve el pecado, sino promueve la pureza. Al llegar a Cristo, especialmente los judíos, no puede volver a la ley de antes como principio, por decir así, para su nueva vida. Es lo que dice en el verso 18 que estamos leyendo aquí en Gálatas, ¿verdad? Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. No puede volver atrás. Pedro, al volver al judaísmo, como es el caso que hace así en Gálatas, se hacía transgresor, desobedecía, y de muchas maneras lo va a decir, especialmente en el verso 21, donde dice, no desecho la gracia. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. No podía haber justicia de la ley y justicia de Dios. Al venir a Cristo, por decir así, el cristiano de origen judío encuentra ese modo de vida en esa nueva vida en Cristo Jesús. En el Cristo Jesús crucificado, en el Cristo Jesús que ha vuelto a darle esa nueva vida. Los principios como judíos morían a la ley para poder vivir en Cristo ahora. Ahora la vida de Dios es el resultado ya no de mi cumplimiento, sino de vivir en Cristo. Y para eso tengo al Espíritu Santo que mora en el creyente. 2 Corintios 3:17, muy claro ese pasaje. 2 Corintios 3:17. Ahora recordemos algo. Cristo asume o recibe toda la ira de Dios que yo merecía, que merecía el pecador. Luego, el cristiano, estando en Cristo, resucita como persona nueva. Y es lo que dice Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Resucita como persona nueva. Y empieza a caminar ya no en las obras de la ley, pero ahora no, sino en esa nueva persona, donde está habitado por Cristo y dirigido o guiado por el Espíritu Santo, quien lo llena y lo controla. El optar por otro sistema, ya lo dije, de la ley, era contradecir a Cristo. Los judíos debían aceptar la gracia y desechar la ley. No hay otra forma de encontrar la salvación en Cristo Jesús, sino desechar la ley y aceptar la gracia. Por eso el 21 es tan claro, ¿verdad? Cuando dice, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Las dos cosas no se pueden hacer, sino que es una sola. O desecho la ley o desecho a Cristo. No puedo vivir con las dos. Y voy a resumir un poquito ahora, antes de terminar, que el tiempo ya corrió muchísimo.
Ahí en Gálatas 2, 15 al 21 que leímos, ya dije que era un pasaje complejo, ya ven por qué, pero hay la experiencia de conversión para los judíos. Era muy importante para ellos entender esto. Esta conversión implicaba para ellos la negación de la ley como instrumento de salvación. No podían seguir viviendo bajo la ley como instrumento de salvación. Podían hacer las obras de la ley, podían hacerlas, pero no como medio de salvación. Y una afirmación del total suficiencia de Cristo era importante entenderla. Y Pablo le explica esto a Pedro y por eso lo regaña fuerte. Le dice, tú no puedes hacer esta cosa. La conducta social que estaba viviendo Pedro niega esta verdad. Niega esta verdad y por eso Pablo es duro con ello, ¿verdad? Y Pablo le señala ese error y lo corrige, pero le explica por qué es un error. En Cristo, dice Pablo, no hay judío, ni gentil, ni griego. No hay otra cosa. Y forzar a un gentil a adoptar estos distintivos judíos es una gran equivocación o contradicción. Y choca con el Evangelio. Ahora, hemos visto aquí justificación, declaración de parte de Dios de la justicia, impuesta o imputada o recibida de parte de Dios por nosotros, no ganada. A través de la fe, que es un principio y continúa durante la vida de todos los cristianos. El justo por la fe vivirá, descubrió Martín Lutero allí en Romanos 1:17. Y esa fue su fuerza. Y esas obras de la ley que no nos llevan a ninguna parte. Y quedando claro en esto, quedamos listos para entender la próxima parte que va a tratarse más con nosotros. Yo espero que haya sido aunque corrí un poco, ha sido de bendición esta clase, que les sirva, que les puedan aprovechar y la semana que viene hacemos una conclusión de todo esto. Hermanos, Dios les bendiga, déjenme orar para terminar. Gracias, Padre, por la bendición de poder reconocer que solo en Cristo podemos obtener salvación, que no hay otro medio debajo del cielo en que el hombre pueda ser salvo, sino por la obra maravillosa de Cristo Jesús, quien murió y resucitó por nosotros. Permítenos ver esto para que nosotros hoy en día podamos vivir una vida de principio a fin, una vida cristiana basada en la fe, que camine en la fe y continúe en la fe. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y Él siga protegiéndonos en todo.